Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque a veces quien termina salvando una vida no es un humano, sino un animal enviado por Dios mismo, un padre furioso, un hijo indefenso y un caballo que apareció en el momento exacto para detener lo que parecía inevitable. Prepárate, porque lo que vas a ver es mucho más que una simple pelea familiar. Es un verdadero milagro que cambiará tu forma de ver la fe, el perdón y el poder de lo divino. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos días en que el sol parecía no tener piedad. En el pequeño pueblo de Valle de los Sauces, el calor golpeaba fuerte desde temprano, haciendo que el asfalto del estacionamiento del supermercado La Hacienda brillara como un espejo. El aire estaba denso. Casi podía sentirse como las gotas de sudor se formaban sin permiso en la frente de cualquiera que se atreviera a permanecer bajo ese sol abrasador. Los árboles alrededor, con sus hojas medio marchitas por la temporada seca, apenas lograban dar algo de sombra a los autos estacionados. Los motores de los vehículos que acababan de llegar o estaban por salir seguían zumbando, sumando un ruido constante que se mezclaba con el sonido de los carritos de compras rodando, los niños corriendo de un lado a otro y los clientes entrando y saliendo apurados, cargando bolsas repletas. En medio de ese bullicio cotidiano estaba Andrés Villalobos, apoyado contra un viejo auto azul con la pintura ya desgastada por los años y el sol. Andrés revisaba su teléfono mientras intentaba ignorar el calor sofocante. Tenía 18 años recién cumplidos, alto y delgado. Su piel morena clara brillaba ligeramente por el sudor. Sus ojos verdes, grandes y profundos, parecían siempre llevar una mezcla de sueños y algo de tristeza escondida. El cabello castaño oscuro, ondulado, caía desordenadamente sobre su frente. Vestía una camiseta blanca sencilla, unos jeans algo desgastados y unos tenis que habían visto mejores días. De vez en cuando levantaba la mirada, esperando ver llegar a su papá. El estómago se le hacía un nudo cada vez que pensaba en el encuentro. Sabía que algo no estaba bien desde la mañana. El ambiente en la casa había estado tenso. Don Ricardo Villalobos, su padre, llevaba varios días de mal humor, irritado por cualquier cosa. Y hoy, después de la discusión que tuvieron sobre las compras, ese mal humor parecía haber llegado a un punto peligroso. A la distancia, las puertas automáticas del supermercado se abrieron y ahí apareció don Ricardo. Sus pasos eran firmes, casi agresivos. Un hombre de 45 años, de complexión robusta, algo más bajo que su hijo pero con un cuerpo fuerte y trabajado por años de labor física. Su piel morena estaba curtida por el sol, el rostro cuadrado, mandíbula marcada y un bigote grueso que le daba un aire aún más severo. Sus ojos oscuros estaban encendidos por una mezcla de molestia y frustración. Vestía una camisa de manga corta color beige, que pegada al cuerpo dejaba ver el sudor de la espalda, y unos pantalones de mezclilla oscuros manchados en las rodillas. Mientras caminaba hacia el auto, la mirada de varias personas en el estacionamiento se desvió hacia él. Algunos vecinos lo reconocieron de inmediato. Era conocido en el pueblo, trabajador, sí, pero de carácter fuerte, a veces demasiado. Andrés tragó saliva. Se enderezó intentando mostrar firmeza, pero sus manos sudaban más por los nervios que por el calor. ¿Dónde está?, preguntó don Ricardo sin saludar, con voz ronca y seca, apenas llegando junto a él. «Papá, es que no había más», intentó explicar Andrés, levantando las manos en un gesto de calma. «Lo busqué en los estantes, pregunté a los empleados. Me dijeron que el aceite que querías se agotó esta mañana». Don Ricardo apretó los dientes, respiró hondo y desvió la mirada un segundo. A su alrededor, algunas personas ya comenzaban a notar el aumento de tensión. Una señora mayor, que pasaba justo empujando su carrito lleno, bajó la vista rápidamente, apurada por irse. Un par de niños detuvieron su juego al notar la discusión.
Siempre lo mismo contigo, Andrés, soltó su padre levantando un poco la voz. No puedes hacer nada bien, te doy un encargo sencillo y ni eso sabes resolver. Andrés intentó mantenerse sereno, pero sus ojos comenzaban a humedecerse. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. No era la primera vez que su papá reaccionaba así, pero esta vez algo se sentía distinto, más pesado, más peligroso. El sol seguía cayendo a plomo sobre ellos. Las sombras eran pocas. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si la naturaleza también estuviera expectante de lo que estaba por suceder. De pronto, don Ricardo se acercó un par de pasos más. La distancia entre los dos ahora era mínima. Andrés pudo sentir el aliento caliente de su padre. «Papá», intentó de nuevo, esta vez con voz temblorosa. «No fue mi culpa, no había más». «Siempre tienes una excusa», gritó don Ricardo, ahora con la mirada completamente encendida. Un par de jóvenes, que estaban sentados en la banqueta comiendo helado, dejaron de comer y miraron la escena con atención. Un hombre, que cargaba bolsas en la cajuela de su camioneta, frunció el ceño. La tensión era tan palpable que cualquiera podía cortarla con un cuchillo. Andrés dio un paso atrás. Su espalda topó contra la puerta del viejo auto azul. Ya no había más espacio para retroceder. Fue entonces cuando, como si todo el pueblo hubiera retenido el aliento al mismo tiempo, don Ricardo alzó la mano derecha, cerrando el puño lentamente, mientras sus ojos ardían de coraje. El sol, justo detrás de su cabeza, hizo que su silueta se viera aún más intimidante. El joven, en ese instante, cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Y justo ahí, mientras el reloj parecía detenerse, una pequeña brisa recorrió el estacionamiento. No lo suficiente para refrescar el aire, pero sí para mover ligeramente el cabello de Andrés. Un pequeño susurro de la naturaleza, como si fuera el primer aviso de que algo estaba a punto de cambiar. Las puertas del supermercado seguían abriéndose y cerrándose al fondo, pero los sonidos habituales del lugar comenzaron a desvanecerse en el fondo, dejando solo el crudo silencio de la escena que capturaba todas las miradas. El pueblo entero parecía sostener el aire en sus pulmones. El puño de don Ricardo seguía suspendido en el aire. Parecía que todo el universo había contenido el aliento en ese instante. Los ojos de Andrés, aún cerrados con fuerza, temblaban mientras sus labios apretados intentaban no soltar el primer sollozo. Pero, por un breve segundo, el golpe no cayó. El calor seguía pesando sobre los hombros de ambos. Un par de autos pasaron lentamente detrás de ellos. Los conductores giraban el cuello disimuladamente, tratando de entender qué sucedía. El pueblo entero estaba acostumbrado a los arranques de don Ricardo, pero rara vez alguien lo había visto llegar a este punto frente a tantos testigos. El rostro del hombre estaba encendido. Las venas de su cuello marcaban gruesas líneas bajo la piel morena y sus fosas nasales se abrían y cerraban al ritmo de su respiración pesada. Era un volcán a punto de estallar. «Siempre es lo mismo contigo, Andrés», murmuró entre dientes, bajando ligeramente el puño, pero no la furia. Andrés, sin abrir aún los ojos, apenas susurró: «Papá, solo fue un aceite, no es tan grave». Y esas palabras, en vez de calmar el fuego, fueron como gasolina sobre las llamas. «Que no es grave», repitió don Ricardo, ahora con un tono burlón y venenoso. «Claro, porque tú nunca entiendes lo que es tener responsabilidades. Todo en la vida te lo he dado. Te pago los estudios, te doy techo, comida, y lo único que te pido es que cumplas un simple encargo». Su voz resonaba por el estacionamiento. Algunas personas, incómodas, comenzaban a alejarse con sus carritos de compras fingiendo no mirar. Otros, sin embargo, permanecían inmóviles, como testigos silentes de lo que parecía un desastre inevitable. Un hombre mayor, que observaba desde su camioneta, murmuró a su esposa: «Este hombre ya perdió el control. Alguien debería intervenir».
pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Los ojos de don Ricardo brillaban, pero no de lágrimas, sino de esa mezcla oscura de frustración, orgullo herido y rabia contenida durante años. Este no era solo un enojo por el aceite faltante, era el peso de años de expectativas, de sueños proyectados en su hijo, de sacrificios nunca reconocidos. Y es que, en el fondo, don Ricardo había depositado toda su vida en Andrés. Él quería que su hijo fuera el hombre que él nunca pudo ser, que aprovechara cada oportunidad, que no fallara. Pero cada pequeño error de Andrés lo sentía como una traición personal, como una amenaza a ese ideal que había construido en su mente. Mientras tanto, Andrés, aún apoyado contra el auto, finalmente abrió los ojos. Sus pupilas verdes, humedecidas, reflejaban no solo miedo, sino una tristeza profunda, como si por dentro gritara: «Papá, ¿por qué no puedes simplemente amarme aunque me equivoque?» «Yo solo quise ayudarte», dijo Andrés, casi en un susurro, con la voz quebrada. «Busqué en todas las góndolas. Pregunté, no lo encontré». Pero esas palabras parecieron no llegar al corazón de su padre. El enojo lo había nublado todo. «Siempre tienes una excusa», gritó nuevamente don Ricardo, ahora con más fuerza, mientras varios pájaros, asustados por el grito, salieron volando de los árboles cercanos. El ambiente ya no era simplemente incómodo, se había vuelto pesado. Una pequeña niña, que estaba sentada en el carrito de su mamá, preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué le grita así ese señor a su hijo?». La madre, nerviosa, solo la abrazó fuerte y la empujó lejos de la escena. En ese momento, como si el universo diera una señal, doña Lupita Sánchez apareció caminando lentamente desde la salida del supermercado. Doña Lupita, con sus 72 años, pequeña de estatura, la piel bronceada por los años de campo, el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado, y sus manos delgadas pero firmes sujetando un pequeño bolso de tela bordado con flores de colores. Sus ojos, profundos y sabios, eran dos ventanas de pura fe. Se detuvo a unos metros de la escena. Observó en silencio, pero dentro de su corazón empezó a orar con fuerza. «Señor, detén esto, envía tu paz. No dejes que el mal siga creciendo en el corazón de este hombre. Usa tus caminos, Señor. Manda tu ayuda, aunque sea a través de una de tus criaturas». La anciana sabía que las palabras humanas poco servirían en ese instante. Solo el cielo podía intervenir. Mientras tanto, don Ricardo dio un paso más. Su sombra cubrió el rostro de Andrés completamente. Su respiración pesada sonaba como un motor descompuesto. Los músculos de su brazo volvieron a tensarse. El puño derecho se cerró de nuevo, esta vez con más fuerza, como si su ira hubiera alcanzado un nuevo nivel. Andrés sintió el sudor recorrerle la espalda. Sus piernas temblaban, pero no se movía. No podía. Su mente solo repetía una frase: «Que termine ya, que termine ya». Los segundos se alargaban como si fueran minutos. «Te he dado todo, Andrés», gritó don Ricardo, la voz desgarrada. «¿Y así me pagas? Ni un simple encargo eres capaz de cumplir». Un par de jóvenes adultos que observaban desde el otro extremo del estacionamiento ya habían sacado sus celulares. Algunos grababan, otros intercambiaban miradas nerviosas. Nadie sabía si intervenir o no. El miedo a enfrentarse a don Ricardo era real. Un hombre del supermercado, el vigilante, de unos 50 años, bigote delgado, intentó acercarse, pero se detuvo al ver el estado de furia del hombre. No quería provocar una chispa que terminara en tragedia. El calor seguía sofocante, las nubes apenas cubrían el sol, creando destellos que lastimaban los ojos de quienes observaban. Era como si el cielo mismo se resistiera a ser testigo de lo que estaba ocurriendo. En ese instante algo comenzó a cambiar. Muy a lo lejos, en la entrada del estacionamiento, un sonido diferente comenzó a escucharse. Un ruido de cascos golpeando el pavimento, un relincho suave, casi como un eco extraño en medio del bullicio. Pero aún nadie lo notaba.
Los ojos seguían fijos en don Ricardo y su hijo, mientras la tensión escalaba a un punto insostenible. El enojo acumulado de años enteros estaba a punto de desbordarse en un solo instante. El tiempo, en ese instante, parecía suspendido en el aire, como si el mismísimo mundo estuviera conteniendo el aliento. El puño de don Ricardo se cerraba con tanta fuerza que los nudillos ya habían tomado un tono blanquecino. Su respiración era cada vez más pesada, más cortante, casi como el rugido de una bestia herida. Andrés, a escasos centímetros de él, sentía cómo el calor del cuerpo de su padre, mezclado con el del sol, lo envolvían como una presión invisible que lo iba sofocando lentamente. Los ojos verdes del muchacho brillaban por las lágrimas contenidas, pero había algo en su mirada, un reflejo de dolor, sí, pero también de resignación, como quien sabe que lo que viene no lo puede detener, como quien, después de tantas veces viendo la misma escena, ha aprendido a esperar el impacto sin siquiera intentar esquivarlo. Don Ricardo lo observaba con una mezcla de furia y frustración contenida. Ese enojo no era solo por el aceite olvidado, no. Era el resultado de años de expectativas no cumplidas, de sueños rotos, de frustraciones que él mismo arrastraba desde joven y que sin saber manejar volcaba sobre su propio hijo. El sudor le corría por la frente, se mezclaba con la barba rala que cubría su mentón y caía en gotas al suelo caliente del estacionamiento. Cada gota parecía un pequeño reloj de arena marcando los últimos segundos antes de que ocurriera lo inevitable. «Siempre lo mismo, Andrés. Siempre fallas cuando más te necesito», rugió con un grito que retumbó en las paredes del supermercado y se expandió como un eco por todo el estacionamiento. Unos metros atrás, los clientes del supermercado se habían detenido por completo. Algunos cubrían la boca en señal de asombro. Otros, con los celulares en alto, grababan la escena con rostros tensos. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos eran testigos involuntarios de un momento que quedaría marcado en la memoria de ese pueblo. Una madre abrazó a su pequeño hijo, apretándolo contra su pecho para que no viera más. Un hombre mayor, con sombrero vaquero, murmuró para sí: «Dios mío, que alguien lo detenga». Doña Lupita, aún de pie a unos metros, cerró los ojos con fuerza, apretando entre sus manos su pequeño rosario de cuentas de madera gastadas. «Señor, por favor, envía tu luz. No dejes que el mal tome control de este hombre. Detén su mano, Señor». Pero el milagro aún no llegaba. Don Ricardo, al borde de perder completamente el control, alzó finalmente el brazo. Sus músculos tensos, su sombra cubriendo el rostro de Andrés, el sudor cayendo al suelo como si el propio cielo llorara. Y entonces el golpe cayó. Un sonido seco, brutal, resonó en el aire cuando la palma pesada de don Ricardo impactó de lleno contra la mejilla izquierda de Andrés. El muchacho, que había cerrado los ojos en el último segundo, sintió como el mundo giraba levemente. Su cabeza se ladeó hacia un costado, sus piernas tambalearon y por un segundo pensó que caería al suelo. El ardor fue inmediato. Un calor punzante le recorrió el rostro mientras sentía cómo la sangre comenzaba a subir a la superficie de la piel. La mejilla se enrojeció al instante y un zumbido incómodo le vibraba dentro del oído izquierdo. Un murmullo ahogado recorrió la multitud. Algunas personas se taparon la boca, otras bajaron la mirada incapaces de seguir viendo, pero los celulares siguieron grabando, inmortalizando ese instante. Don Ricardo, respirando con dificultad, mantenía la mano en el aire unos segundos más, como si su cuerpo aún no hubiera procesado lo que acababa de hacer. Sus ojos temblaban. Por un instante parecía dudar, pero la rabia seguía dominando su corazón. «¿Ves lo que me obligas a hacer, Andrés?», exclamó con la voz rota. «Me haces perder el control. Siempre me llevas hasta aquí». Andrés, aún tambaleante, llevó la mano a su rostro, tocando la piel caliente de su mejilla adolorida.
Las lágrimas, ahora imposibles de contener, comenzaron a rodar por sus mejillas mezclándose con el sudor y la vergüenza. Pero lo que más dolía no era el golpe, no. Lo que más le hería el alma era escuchar esas palabras. Palabras que lo culpaban a él por la violencia de su padre. Palabras que buscaban justificar lo injustificable. Un silencio pesado se extendió por el estacionamiento. Las miradas se cruzaban unas con otras, algunos con temor, otros con indignación, pero todos atrapados en una parálisis colectiva. Fue entonces cuando el calor del día pareció intensificarse aún más. Las cigarras, que habían permanecido calladas, comenzaron a cantar de nuevo, como si la naturaleza misma quisiera cubrir ese horrible silencio. El aire olía a asfalto caliente y a tensión humana. Doña Lupita, sin abrir aún los ojos, apretaba su rosario con más fuerza. Sus labios murmuraban oraciones rápidas, cargadas de fe y desesperación. Señor, ya no hay palabras humanas que puedan detener esto. Haz tu obra, Señor. Y en medio de ese clamor silencioso, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Desde el fondo del estacionamiento, allá donde el pavimento daba paso a un pequeño camino de tierra que conectaba con los campos aledaños, un sonido diferente comenzó a filtrarse. Al principio era apenas perceptible, como un susurro extraño entre el canto de las cigarras y el murmullo de la gente. Un relincho claro, fuerte, decidido. Los presentes, uno a uno, comenzaron a girar la cabeza hacia la entrada del estacionamiento. Algunos fruncieron el ceño, otros soltaron pequeñas exclamaciones de asombro. Por aquel camino polvoriento apareció la figura imponente de un caballo alazán. Su pelaje brillaba bajo el sol como si estuviera barnizado de fuego. Cada uno de sus pasos levantaba pequeñas nubes de polvo que flotaban en el aire como si fueran partículas de oro. Su cuerpo musculoso avanzaba con elegancia y firmeza, como guiado por una fuerza superior. Los ojos del animal eran de un color miel intenso, grandes, profundos, casi humanos. Las orejas, erguidas, captaban cada sonido a su alrededor. Su respiración era fuerte pero serena, y cada movimiento de su crin al viento parecía coreografiado por el mismísimo cielo. El caballo no venía desbocado, no. Caminaba con un paso firme, directo, con una seguridad que transmitía algo sobrenatural, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir, como si el mismísimo Dios lo hubiera enviado para cumplir una misión. El murmullo entre los presentes aumentó. ¿De dónde salió ese caballo? ¿Alguien lo conoce? ¿Está suelto? Miren cómo camina. Parece que entiende. Doña Lupita, al abrir los ojos y ver la escena, dejó escapar un suspiro profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Señor. Tú siempre tienes caminos que nosotros no entendemos. Mientras tanto, don Ricardo aún no había notado la presencia del animal. Seguía de pie frente a su hijo, agitado, su mente encerrada en su propia rabia. Andrés, con la mirada aún nublada por el golpe, giró lentamente la cabeza al escuchar los murmullos. Sus ojos verdes, llenos de lágrimas, se abrieron de par en par al ver aquella imponente criatura avanzar hacia ellos. El caballo seguía acercándose, paso a paso, bajo el sol ardiente, atravesando los autos, mientras el pueblo entero lo observaba en un asombro absoluto. El milagro apenas comenzaba. El calor seguía ardiendo como si el sol mismo estuviera suspendido apenas a unos metros del suelo, lanzando sus rayos inclementes sobre el asfalto caliente. El zumbido de las cigarras acompañaba la tensión que flotaba en el aire. Los autos, los carritos de supermercado, los murmullos, todo quedó opacado por esa presencia majestuosa que avanzaba lentamente, el caballo. Mientras destello, aquel caballo alazán de pelaje brillante como el cobre fundido, seguía su marcha firme y decidida entre los vehículos estacionados. Las miradas de la multitud comenzaban a transformarse.
El miedo inicial pronto fue desplazado por algo diferente: asombro, incredulidad, una mezcla de reverencia y misterio. Los susurros comenzaron a recorrer el estacionamiento como un viento invisible. ¿De dónde salió ese caballo?, preguntó una mujer de cabello rizado con el carrito lleno de frutas mientras sujetaba la mano de su pequeña hija. «No hay establos por aquí cerca», respondió un hombre con sombrero, quitándose los lentes oscuros para mirar mejor. «Yo lo vi venir desde el camino viejo», añadió otro anciano, señalando hacia la entrada de tierra que conectaba con los campos. «Pero no hay cercas abiertas, ni ranchos por allá. Es como si simplemente hubiera aparecido». Las voces se entremezclaban, cada una lanzando su propia teoría. Algunos se santiguaban discretamente, otros grababan con sus teléfonos, sabiendo que estaban siendo testigos de algo fuera de lo común. Doña Lupita Sánchez, parada en su sitio, tenía los ojos humedecidos mientras sus dedos delgados seguían recorriendo las cuentas de su viejo rosario. «Gloria a ti, Señor», susurró con la voz entrecortada. «Cuando los hombres no escuchan, tú mandas a tus criaturas». El caballo seguía avanzando. Sus cascos golpeaban el pavimento con un ritmo hipnótico. Tac, 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 sin apuro, sin temor. Cada paso parecía más firme, como si estuviera guiado por una fuerza que no pertenecía a este mundo. Don Ricardo, aún sumido en su propio mar de furia, apenas comenzaba a notar el extraño murmullo que recorría la gente. Giró su cabeza con un movimiento brusco, confundido al ver cómo los rostros de los presentes, antes centrados en él, ahora se desviaban hacia un mismo punto a su espalda. ¿Qué están viendo?, murmuró, girando un poco su cuerpo para intentar entender. Fue en ese instante cuando sus ojos finalmente se cruzaron con los de Destello. Por primera vez en muchos minutos, el rostro de don Ricardo cambió. Sus cejas fruncidas se elevaron ligeramente. La mandíbula, antes apretada, se aflojó apenas un poco. Los ojos oscuros, encendidos por la ira, mostraron ahora un destello de confusión, incluso de temor. El caballo lo miraba directo. Sus grandes ojos miel, profundos, no parpadeaban. Su respiración era fuerte pero tranquila. No había en él ni un atisbo de amenaza, y aún así, su sola presencia imponía un respeto absoluto. Era como si aquel animal supiera exactamente lo que había sucedido allí, como si estuviera juzgando en silencio la injusticia de ese hombre contra su propio hijo. La multitud seguía murmurando a su alrededor. «Es como si lo estuviera retando», comentó un joven de camisa azul, con el celular temblando entre sus manos. «No», dijo otro, «es como si lo estuviera protegiendo». Andrés, con la mejilla aún enrojecida, la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, también observaba al caballo. No entendía cómo, pero algo dentro de él comenzó a cambiar al ver aquella criatura de pie, interponiéndose entre él y su padre. Era como si una paz tibia empezara a envolver su pecho, desplazando poco a poco el miedo. Sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda, pero no de terror, sino de algo mucho más grande, algo sagrado. Mientras tanto, don Ricardo retrocedió instintivamente un paso. El sudor le escurría por las sienes y su respiración, antes llena de rabia, ahora se entrecortaba por la incertidumbre. Sus ojos iban del caballo a la gente y de la gente al caballo. No sabía cómo procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Qué es esto?», balbuceó casi en susurro. «¿De dónde?». En ese momento, Destello dio un paso más hacia adelante. No corrió, no relinchó fuerte, no golpeó el suelo. Solo un paso firme, suave, seguro. Su respiración dejó salir un resoplido cálido que levantó una pequeña nube de polvo frente a los pies de don Ricardo. El viento comenzó a soplar suavemente, moviendo la crin del caballo como si fuera una bandera sagrada al compás del cielo. La tensión era tan densa que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Las cigarras, como obedeciendo al misterio,
Guardaron silencio por un breve instante. Papá, la voz temblorosa de Andrés rompió el momento. Por favor, basta. Don Ricardo giró su rostro hacia su hijo. Por primera vez pudo ver realmente el estado de Andrés. La mejilla marcada, los ojos enrojecidos, el miedo aún impregnado en su mirada, pero también esa pequeña chispa de dignidad, de súplica por paz. Los murmullos siguieron creciendo, aunque todos hablaban casi en susurros. «Dios está aquí», dijo una anciana de sombrero beige, llevándose la mano al pecho. «Este caballo no vino solo», agregó otro. «Es un mensajero». Incluso los niños, que antes jugaban distraídos, observaban la escena con los ojos grandes, llenos de asombro. Uno de ellos, sujetando la mano de su madre, preguntó: «Mami, ¿el caballo es un ángel?». La madre no supo qué responder. Solo acarició la cabeza del niño, sin apartar la vista de aquel animal que, sin decir palabra, había logrado lo que ningún ser humano allí se atrevía a intentar: detener la furia de un padre. Destello giró la cabeza un poco hacia Andrés. Sus ojos miel transmitían una compasión difícil de explicar. Resopló suavemente, como ofreciéndole consuelo. Andrés, sin pensarlo, estiró lentamente la mano hacia el cuello musculoso del caballo, y al sentir el contacto cálido y firme, rompió finalmente en llanto. Las lágrimas caían sin control, pero ya no eran solo de dolor físico, sino de un torrente acumulado de años de gritos, de miedos, de heridas invisibles. Don Ricardo, al ver aquella escena, sintió como su propia garganta se cerraba. Sus piernas comenzaron a temblar levemente. Su mente, antes dominada por la furia, ahora era asaltada por otra emoción que había ignorado por años: la culpa. Los murmullos de la multitud seguían como un susurro colectivo de oración, de asombro, de fe. Un hombre mayor, desde el fondo, se quitó el sombrero, bajó la cabeza y murmuró: «Hoy Dios nos está mostrando algo que jamás olvidaremos». El viento, ahora más fresco, recorrió el estacionamiento como si trajera consigo una caricia celestial. Las hojas de los árboles susurraban como voces antiguas, y el calor sofocante empezó a ceder, como si la misma naturaleza celebrara la intervención divina. El caballo permanecía allí, firme, inmóvil, entre padre e hijo, como un muro de luz, como un escudo sagrado que protegía lo frágil ante la ira. El pueblo entero sabía, en lo profundo de su corazón, que estaban presenciando un verdadero milagro, y el momento aún no había terminado. El aire en el estacionamiento de la hacienda era ahora espeso, pero no por el calor, sino por la carga emocional que flotaba entre todos los presentes. Un silencio profundo, casi reverente, envolvía la escena mientras todos observaban cómo aquel majestuoso caballo alazán seguía plantado, firme, como un guardián celestial entre el padre y el hijo. Pero entonces ocurrió algo que nadie estaba preparado para escuchar. Un relincho. No era cualquier relincho común de un caballo asustado o nervioso. No, este fue diferente. Era potente, prolongado, vibrante, un sonido que perforó el aire caliente y pareció atravesar los corazones de todos los que lo escucharon. El eco del relincho rebotó entre los autos, las paredes del supermercado y los árboles cercanos, como si la voz de ese animal llevara consigo un mensaje de lo alto. Algunos niños se taparon los oídos. Otros adultos sintieron cómo un escalofrío les recorría la espalda. No era miedo, era otra cosa, algo que las palabras humanas apenas podían describir. Don Ricardo, al escuchar aquel relincho, dio un nuevo paso atrás. Sus ojos abiertos, su respiración agitada, las manos que antes estaban listas para golpear, ahora colgaban temblorosas a los costados de su cuerpo. Su rostro, antes rojo de furia, comenzaba a perder color. Por primera vez, en medio de todo ese torbellino, sus pupilas mostraban algo que hacía años no se veía en él: vulnerabilidad. Andrés, aún acariciando el cuello cálido del caballo, sintió como el corazón le palpitaba con fuerza.
Las lágrimas seguían corriendo, pero algo dentro de él, algo inexplicable, comenzaba a traerle paz. La multitud, antes inquieta, ahora se mantenía completamente inmóvil. Cada persona, desde los más pequeños hasta los más ancianos, sabían en lo más profundo de su ser que estaban presenciando algo sagrado. Nadie se atrevía a romper ese instante. Era como si el tiempo mismo se hubiera arrodillado frente a ese relincho. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo que el polvo del estacionamiento se levantara en pequeñas danzas en el aire. Las hojas secas giraban alrededor como si una presencia invisible las dirigiera. El cabello de doña Lupita se soltó un poco de su chongo apretado, pero ella no se movió. Sus ojos, humedecidos, se elevaron al cielo mientras sus labios susurraban: «Bendito seas, Señor. Tú has escuchado el clamor». El relincho de destello no solo fue un sonido, fue un llamado, una declaración, un recordatorio de que, a veces, cuando los humanos han perdido la razón y las palabras ya no son suficientes, Dios envía a sus criaturas más puras para detener lo que nosotros no podemos. Y en ese instante exacto, cuando el eco del relincho comenzaba a desvanecerse, sucedió algo aún más extraño. El caballo dio otro paso hacia adelante, con una elegancia y una seguridad que estremecieron a todos. Sus grandes ojos miel no se apartaban de los de don Ricardo, pero en su mirada no había odio, no había agresión, solo una firmeza imponente, una presencia poderosa que parecía decirle al hombre: «Hasta aquí». Don Ricardo sintió cómo las piernas le flaqueaban. Intentó hablar, pero su voz no salía. Tragó saliva varias veces, mientras un sudor frío comenzaba a recorrerle la espalda. Cada latido de su corazón golpeaba como un martillo dentro de su pecho. Los susurros volvieron a recorrer la multitud, pero ahora con un tono diferente. Ya no eran comentarios de miedo o simple sorpresa. Ahora eran palabras cargadas de algo más profundo. Es un enviado de Dios. Ese caballo no vino por casualidad. Está protegiendo al muchacho, como si supiera todo lo que pasó. Nunca vi algo así. Jamás. El vigilante del supermercado, que hasta ese momento no había logrado acercarse por miedo a la reacción de don Ricardo, ahora dio unos pasos hacia adelante, pero al ver la escena tan cargada de espiritualidad, se detuvo nuevamente. Bajó la cabeza como rindiéndose también ante lo inexplicable. Doña Lupita levantó su rosario al cielo y susurró en un tono apenas audible, pero cargado de una fe que estremecía: «Cuando el hombre pierde el control, Señor, tú tomas el mando y tus criaturas obedecen». Mientras tanto, Destello ladeó la cabeza levemente. Sus orejas giraron hacia los costados, atento a cada sonido, a cada vibración del ambiente. Su cuerpo, fuerte y sereno, parecía ser sostenido por algo más grande que su propia naturaleza. Andrés, con la voz temblorosa, finalmente susurró: «Gracias, gracias por venir». El caballo, al escuchar esas palabras, resopló suavemente, como si respondiera a su agradecimiento. Era como si entendiera cada emoción que había en el corazón de ese muchacho herido. Don Ricardo, que hasta hace pocos minutos era dueño del control, de la ira, de la escena entera, ahora estaba de pie, pequeño ante aquel animal. Su respiración agitada comenzó a transformarse en sollozos silenciosos. Los ojos, incapaces de sostener más, se le llenaron de lágrimas. Por un segundo, sus labios temblaron como si intentara formar alguna palabra, pero lo único que emergió fue un débil susurro: «¿Qué estoy haciendo?». El relincho del caballo aún vibraba en la memoria de todos los que estaban ahí. Ninguno olvidaría jamás ese sonido, ese grito sagrado que había quebrado la furia de un hombre. El estacionamiento completo, que minutos antes era escenario de violencia, ahora era un templo abierto bajo el sol ardiente, donde un milagro se desarrollaba ante decenas de testigos. El viento seguía moviéndose suavemente. Los árboles al costado del mercado susurraban como si compartieran secretos celestiales. Las cigarras,
respetuosas, mantenían su canto bajo. Algunos de los presentes comenzaron a orar en silencio. Otros simplemente se quedaron de pie, con los ojos brillosos, sabiendo que sus vidas cambiarían después de lo que estaban viendo, y en el centro de todo, como un faro de paz, Destello seguía ahí, inmóvil, firme, divino. La historia de ese día en Valle de los Sauces apenas comenzaba a escribirse en los corazones de sus habitantes. El sol seguía allí arriba, suspendido en lo alto como testigo absoluto de todo lo que ocurría en el estacionamiento del supermercado La Hacienda. Las sombras de los autos y de los pocos árboles parecían inclinarse respetuosamente hacia aquella escena que ya había dejado de ser un simple altercado entre padre e hijo. Ahora era algo más grande, algo que ni el más escéptico podía negar. Los murmullos habían menguado casi por completo. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban hipnotizados por la presencia imponente de Destello, ese caballo alazán que, sin necesidad de palabras, había tomado el control del momento como si fuese un mensajero enviado directamente desde el cielo. Don Ricardo permanecía de pie, pero ya no era el mismo hombre de minutos atrás. El puño que antes levantó con furia estaba ahora completamente relajado. Los dedos le temblaban levemente y los brazos colgaban como si le pesaran toneladas. Sus ojos, oscuros y profundos, ya no contenían fuego, sino un mar agitado de confusión, remordimiento y miedo. El sudor frío que recorría su espalda mojaba la tela de su camisa beige, pegándola a su piel. Él no lograba apartar la mirada de los ojos de Destello. En ese par de orbes miel había algo que lo atravesaba, como si el animal pudiera ver lo más profundo de su alma. No sus excusas, no sus justificaciones, no sus gritos, sino sus heridas ocultas, su dolor antiguo, su frustración por todo lo que nunca fue, sus propios miedos de no haber sido suficiente. Y frente a esa mirada pura, don Ricardo se sintió desnudo. Andrés, aún acariciando el cuello del caballo, lo sentía todo. No eran palabras, no eran ideas claras, pero dentro de él algo vibraba, como si aquel animal estuviera hablando directo a su corazón, sanando con su sola presencia heridas que llevaban años abiertas. El viento sopló de nuevo, esta vez más fresco, más limpio. Fue entonces cuando Destello hizo algo que dejó a todos sin aliento. Lentamente giró su enorme cabeza hacia don Ricardo y dando un pequeño paso adelante, acortó aún más la distancia entre ambos. Su respiración profunda retumbó en el pecho de don Ricardo. El caballo, a escasos centímetros de su rostro, soltó un suave resoplido cálido que levantó un pequeño remolino de polvo entre sus pies. Era como un susurro del cielo, como si Dios mismo, a través de aquella criatura, le hablara directo. «Detente». Don Ricardo, que había sido un hombre de carácter duro durante toda su vida, sintió cómo sus rodillas comenzaban a doblarse bajo su propio peso emocional. Cerró los ojos un instante, apretando los labios en un intento inútil de contener la ola de emociones que lo embargaban. Los recuerdos comenzaron a arremolinarse en su mente. Las veces que gritó sin razón, los momentos en que eligió el orgullo antes que el abrazo, los días en que su propio miedo a fallar lo hizo exigir perfección imposible a su hijo. Y ahora todo caía sobre él como una avalancha. «¿Qué estoy haciendo?», susurró casi sin voz, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla curtida. La multitud, en absoluto silencio, presenciaba la transformación interna de aquel hombre. Era como ver un muro derrumbarse piedra por piedra, dejando al descubierto el corazón que había estado encerrado por años en una prisión de enojo y frustración. En ese instante, doña Lupita, quien seguía orando con el rosario entre las manos, levantó los ojos al cielo y murmuró con una sonrisa quebrada por la emoción: «Bendito seas, Señor. Tu misericordia es más grande que nuestra terquedad.
De pronto, el cuerpo entero de don Ricardo tembló. Dio un paso atrás y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas frente a su hijo y al caballo, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. El sonido de sus rodillas golpeando el asfalto resonó en el aire, rompiendo finalmente el silencio con una humildad que nadie esperaba ver. Su rostro, endurecido por tantos años, se deshizo en un llanto sincero, profundo, desgarrador. «Perdón», sollozó con la voz rota. «Perdón, hijo, perdóname. No sabía, no supe». Andrés, con el corazón latiendo fuerte, observaba a su padre como si viera a un hombre completamente nuevo. Las lágrimas seguían cayendo de sus ojos verdes, pero esta vez había algo distinto en ellas. Alivio, esperanza. Lentamente soltó el cuello de Destello, dio un pequeño paso hacia adelante y, sin pensarlo mucho, se agachó para abrazar a su padre. Sus brazos rodearon los hombros temblorosos de don Ricardo, y allí, en medio del estacionamiento, frente a decenas de testigos y bajo la mirada serena del caballo, padre e hijo se fundieron en un abrazo que llevaba años esperando. El llanto de ambos se mezclaba, mientras el calor del día parecía ceder, como si el cielo también se aliviara. «Te perdono, papá», susurró Andrés entre lágrimas, «pero por favor, no más, nunca más». Las personas que los rodeaban comenzaron a aplaudir tímidamente, primero algunos, luego muchos. No era un aplauso escandaloso, sino uno lleno de respeto, de emoción contenida, de gratitud por haber presenciado algo que las palabras no alcanzarían a explicar nunca. Un joven que grababa la escena limpió sus propios ojos antes de continuar filmando. Esto es un milagro», dijo en voz baja. Destello, el caballo, permanecía firme, observando la escena con esa mirada dulce e imponente. Era como si esperara asegurarse de que la sanación entre padre e hijo fuera real antes de dar su siguiente paso. El viento seguía acariciando el rostro de los presentes. Las hojas de los árboles parecían bailar una danza suave. El sol, ya más bajo en el horizonte, comenzaba a teñir de dorado cada rincón del estacionamiento. En ese rincón del mundo, en el humilde Valle de los Sauces, Dios había elegido manifestarse no con truenos ni relámpagos, sino a través de la nobleza silenciosa de un caballo que llegó justo cuando la oscuridad parecía ganar la batalla. Pero la historia no había terminado. El estacionamiento de la hacienda ya no era el mismo lugar donde, apenas minutos atrás, el grito de un padre había retumbado con furia. No, aquello ahora se sentía como un altar improvisado, un rincón sagrado donde cada alma allí presente era testimonio de un acto que escapaba a toda lógica humana. Los aplausos tímidos que comenzaron tras el abrazo entre padre e hijo fueron apagándose poco a poco, como si la misma gente temiera profanar aquel instante con demasiado ruido. Solo se escuchaba el suave susurro del viento, el crujir ocasional de alguna hoja seca arrastrada por el suelo y la respiración profunda de Destello, que seguía en su sitio, observando con esa mirada intensa, dulce y firme al mismo tiempo. Pero a pesar de la aparente calma, nadie podía apartar la vista de aquel caballo. Porque en el fondo, todos compartían la misma pregunta. ¿Quién eres realmente, criatura? Un niño pequeño, de no más de 6 años, sostenido de la mano por su madre, miraba a Destello con los ojos muy abiertos. La madre le acarició la cabeza intentando tranquilizarlo, pero el niño susurró con la inocencia pura que solo los niños conservan. «Mami, ¿es un ángel, verdad?» La mujer tragó saliva antes de responder. No podía darle una explicación lógica. Solo atinó a decir: «Sí, mi amor, un ángel de Dios». Más allá, un hombre mayor, de sombrero de palma y rostro curtido por los años, hizo la señal de la cruz en silencio, sin apartar la mirada del animal. «Nunca había visto algo así», murmuró casi para sí mismo. «Este caballo sabe lo que hizo ese hombre», y lo perdonó. Los presentes sentían una mezcla extraña de emociones. Asombro, porque presenciaban un evento sobrenatural.
temor, porque sabían que estaban ante algo que escapaba por completo al entendimiento humano. Cada respiración de Destello parecía tener un peso especial. Cada parpadeo, cada suave movimiento de sus orejas transmitía una sabiduría imposible de explicar. Era como si, a través de él, la voz de Dios hubiese intervenido directamente en el conflicto de esa familia. Don Ricardo, aún de rodillas, con el rostro enrojecido por el llanto, poco a poco fue levantando la mirada. Sus ojos oscurecidos por años de orgullo ahora estaban llenos de agua. Respiró hondo, como si intentara absorber ese aire nuevo, más limpio, menos pesado. Nunca debí, alcanzó a susurrar con la voz entrecortada, dirigiéndose tanto a su hijo como al cielo. Andrés, con la respiración aún temblorosa, apretó un poco más el abrazo y lo sostuvo, como quien sostiene a un náufrago que por fin llegó a tierra firme tras años de tormenta. En el fondo, los celulares seguían grabando, pero nadie tenía intenciones de interrumpir el momento. Aquello que estaban presenciando no era contenido para compartir en redes. Era un acto de fe, de redención, de algo más grande que cualquier tendencia viral. Y en medio de esa atmósfera densa, el temor más profundo seguía ahí, suspendido. ¿Por qué vino este caballo? ¿Y por qué justo ahora? Doña Lupita, que seguía observando en silencio con el rosario entre sus dedos, finalmente habló por primera vez en voz alta. Su tono era firme pero lleno de ternura. Cuando el hombre cierra su corazón, el Señor manda a sus criaturas para abrirlo. Su voz, aunque suave, resonó como un eco entre la gente. Algunos asintieron. Otros simplemente bajaron la mirada en señal de respeto. El viento, en ese preciso instante, sopló con una suavidad casi poética. El pelaje de Destello brilló como si el sol mismo lo estuviera acariciando. Su crin danzó levemente hacia un lado. Sus fosas nasales exhalaron un último suspiro profundo, como si confirmara que su misión estaba siendo cumplida. Y entonces algo inesperado ocurrió. Destello, sin apresurarse, sin miedo, comenzó a girar lentamente su cuerpo. Sus pasos eran suaves, pero cada uno de ellos sonaba firme sobre el pavimento caliente. Era como si estuviera diciendo: «Mi tarea aquí ha terminado». El asombro se apoderó nuevamente de todos los presentes. Algunos incluso dieron un paso atrás al verlo moverse, como si su partida también tuviera un significado divino. Andrés alzó la mirada, aún sujetando a su padre, y murmuró: «No, por favor, quédate». Pero Destello no miró atrás. Sus ojos se mantenían firmes hacia el horizonte. El animal caminaba hacia la misma entrada polvorienta de donde había aparecido, rumbo a los campos abiertos que se extendían más allá del pueblo. El temor volvió a hacerse presente en algunos. ¿Y si nunca más lo volvemos a ver? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? Tal vez solo apareció para este momento, susurró otra mujer con los ojos vidriosos. El caballo se detuvo brevemente antes de llegar al borde del camino de tierra. Levantó la cabeza, resopló una vez más, y en su postura había algo que estremecía: dignidad. Parecía entender que cada ojo estaba puesto en él, que cada corazón lo observaba marcharse con la certeza de haber presenciado no solo un acto de valentía, sino un acto divino. La luz del atardecer pintaba ahora el cielo de tonos anaranjados y dorados. Los últimos rayos del sol iluminaban a Destello como si el propio cielo le rindiera homenaje. Y así, con la misma serenidad con la que llegó, comenzó a internarse por el camino de tierra hasta desaparecer lentamente entre los árboles y los campos del Valle de los Sauces. El asombro, el temor, la paz y la gratitud se mezclaban en los corazones de todos, porque algo muy dentro de cada uno sabía la verdad. Dios mismo había enviado a su criatura en el momento exacto en que más lo necesitaban. El silencio persistía aún cuando el último destello del pelaje brillante de Destello desapareció tras los árboles, dejando un vacío extraño en el ambiente.
Era como si, al irse el caballo, el aire mismo hubiese quedado suspendido, denso, carregado de algo que nenhum dos presentes sabia explicar com palavras. O sol, já baixo no horizonte, pintava o céu com uma mistura hipnotizante de laranjas, dourados e tons rosados. E sombras longas se estendiam sobre o asfalto quente, enquanto o aroma leve de terra seca começava a se misturar com o frescor da brisa vespertina. O Vale de Los Sauces parecia conter sua própria respiração. No centro daquele estacionamento que há pouco havia sido palco de dor e confronto, agora estavam apenas pai e filho. Ainda ajoelhado no chão, Dom Ricardo Villa-Lobos sentia o peso insuportável do que havia feito. Era como se, de repente, todos os anos de gritos, exigências e rigidez que descarregou sobre seu filho tivessem se acumulado em suas costas de uma só vez. Seu corpo parecia pesado demais para se mover. Suas mãos, agora apoiadas sobre as coxas, tremiam levemente. O suor frio ainda escorria lentamente pelas têmporas, mas o que mais pesava era a culpa. "Que eixo!" sussurrou, quase inaudível, com a voz embargada, sentindo o nó na garganta crescer de novo. Suas palavras não eram só sobre aquele dia. Eram sobre cada palavra dura dita no passado, sobre cada vez que escolheu a ira antes do diálogo, sobre cada gesto frio ao invés de um abraço. Andrés, de pé ao lado do pai, observava em silêncio. O rosto doía pela bofetada recente, mas a dor física já não era o que dominava seu coração. Agora via, diante de si, um homem quebrado. Não o mesmo pai autoritário de sempre, mas um homem destruído pelas próprias falhas. Por um momento, Andrés fechou os olhos e deixou o vento tocar seu rosto machucado. Inspirou profundamente. Dentro dele lutavam sentimentos contraditórios. A dor que carregava por anos e o desejo genuíno de finalmente ter paz, de poder ver seu pai se transformar. Ao redor, a multidão permanecia respeitosa, como se todos soubessem que estavam diante de algo maior do que um simples pedido de perdão. Era uma batalha interna, um julgamento íntimo entre o homem e sua própria consciência. Um senhor de idade, de boné de vaqueiro e olhar sereno, comentou em voz baixa com quem estava ao seu lado. "A veces, el castigo más duro no viene de afuera, viene de adentro. Quando el alma se mira en el espejo de sus propios actos." Doña Lupita, ainda com o rosário apertado entre os dedos, sussurrou: "El Señor ya hizo su parte. Ahora le toca a él cargar su cruz y decidir si deja que lo transforme." Enquanto as palavras não saíam, Dom Ricardo levantou lentamente o olhar e o fixou em seu filho. Seus olhos vermelhos de tanto chorar transbordavam arrependimento. "Hijo", disse com a voz embargada, "no tengo excusas. No las hay. Te fallé. No una vez. Muchas. Pensé que si te exigía, si te presionaba, sería por tu bien. Pero en realidad lo hacía por miedo. Miedo de que tú fracasaras como yo. Miedo de que sufrieras lo que yo sufrí. Pero ese miedo me cegó, Andrés." As lágrimas escorriam novamente pelo rosto curtido de Ricardo. Sua voz, antes sempre firme e autoritária, agora saía quebrada, frágil, vulnerável como nunca antes. "Te he herido tantas vezes. E lo peor es que lo hice pensando que era por amor." Andrés sentiu o peito apertar diante da confissão sincera. Por dentro, sabia o quanto esperou por essas palavras, o quanto ansiou em sua infância e juventude ouvir do pai o reconhecimento da dor que causava. Mas naquele instante, vendo seu pai quebrado diante dele, algo maior falou mais alto: a compaixão. Se agachou diante de Ricardo, colocando ambas as mãos sobre os ombros trêmulos do pai. E olhando-o fixamente nos olhos, respondeu: "Papá, eu solo queria que me miraras, que me escucharas, que me amaras aun quando me equivoco. Todos fallamos, papá, pero tú eres mi padre, y aún con todo, te sigo queriendo." A voz de Andrés saiu com firmeza, mas com doçura. As lágrimas agora corriam nos dois rostos, enquanto os murmúrios discretos ao redor
se tornavam pequenos soluços de quem assistia. Ricardo baixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e chorou como nunca havia permitido a si mesmo chorar. Chorou pelas vezes que se calou quando deveria ter abraçado. Chorou pelos momentos que deixou o orgulho falar mais alto. Chorou por cada distância que construiu com seu próprio filho. A multidão, mesmo de longe, podia sentir o peso que se quebrava no espírito daquele homem. E o mais impressionante é que tudo isso havia começado com o silêncio de um cavalo. Destello, mesmo distante, mesmo já oculto atrás dos campos, parecia ainda presente naquele ar. A presença divina que havia descido através dele não tinha se dissipado. O céu, já tingido pelos tons avermelhados do pôr do sol, parecia sorrir com aquela nova cena de reconciliação. O calor sufocante da tarde havia dado lugar a um frescor quase simbólico, como se o próprio ar estivesse limpo, leve, renovado. Enquanto pai e filho se abraçavam, o peso da consciência seguia sendo carregado por Dom Ricardo. Mas agora, diferente de antes, ele não carregava mais sozinho. Pela primeira vez, havia espaço para o perdão, mas a história ainda guardava um último toque do divino. El viento de la tarde seguía acariciando suavemente el estacionamiento de la hacienda, como si el propio cielo intentara consolar todo lo que ahí estaba sucediendo. El sol, ya recostado sobre el horizonte, bañaba el lugar con una luz dorada que transformaba cada rincón en algo casi celestial. Pero en el centro de todo solo existía esa imagen, un padre de rodillas, un hijo de pie abrazándolo y el eco de un milagro que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Don Ricardo Villalobos no podía contenerse más. Lo que brotaba de su interior no era un simple llanto de arrepentimiento. No, aquello era un desahogo profundo, una tormenta de años acumulados, de culpas enterradas, de heridas jamás sanadas. Era el llanto crudo de un hombre que, por fin, estaba viendo el peso real de sus actos. Sus sollozos salían entrecortados, ásperos, como si el aire mismo le costara trabajo entrar y salir de sus pulmones. «Perdóname, hijo», repetía una y otra vez, como si las palabras fueran lo único a lo que podía aferrarse en ese mar de emociones. «Perdóname por no saber ser el padre que necesitabas, por todo el daño que te hice creyendo que era lo correcto». Las lágrimas caían por su rostro curtido, mezclándose con el sudor seco de tantas horas bajo el sol. Sus hombros temblaban mientras se aferraba al abrazo de su hijo, como si tuviera miedo de que, si lo soltara, se desmoronaría por completo. Andrés, con los ojos también enrojecidos, acariciaba la nuca de su padre, sin necesidad de decir mucho. Sus manos hablaban, su abrazo hablaba. Su perdón, ya otorgado en lo más profundo de su corazón, lo sostenía en ese instante. Alrededor, la multitud que seguía presenciando la escena mantenía un silencio reverente. Algunos de los presentes lloraban en silencio. Otros sostenían las manos de sus seres queridos con fuerza, conmovidos por una escena que les recordaba sus propias batallas familiares, sus propios silencios, sus propios errores no confesados. «Es un nuevo comienzo», susurró una mujer de cabello corto, limpiándose discretamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Dios está aquí», agregó un anciano, con la voz entrecortada. Porque sí, en ese pequeño rincón de Valle de los Sauces, todos sentían claramente que la mano de Dios seguía ahí, obrando con la misma fuerza con la que había enviado a Destello momentos antes. El peso de la conciencia en don Ricardo no desaparecía por arte de magia. Sabía que sus palabras no podían borrar los años de gritos, de golpes, de exigencias imposibles, pero también sabía, con la misma certeza, que estaba dando el primer paso hacia la verdadera transformación. Entre sollozos, levantó ligeramente el rostro para mirar a su hijo a los ojos. Sus pupilas, ennegrecidas por la tristeza, brillaban bajo la luz dorada del atardecer.
Te prometo, dijo entre susurros y respiraciones entrecortadas, que no serás tú quien cargue con mis heridas. Ya no más. Buscaré ayuda, haré lo que sea necesario, pero ya no más dolor, hijo, ya no más. Andrés respiró hondo, tragando las lágrimas que querían salir otra vez, y, con una voz temblorosa pero firme, le respondió: yo solo quiero a mi papá, pero uno que esté en paz consigo mismo, uno que me escuche, uno que me abrace más y grite menos. Don Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas, asintió varias veces, incapaz de pronunciar más palabras. Sabía que las acciones serían ahora su verdadera forma de hablar. La brisa siguió meciendo las ramas de los pocos árboles alrededor. Los últimos rayos de sol iluminaban aún los rostros de los testigos, quienes entendían que acababan de presenciar algo que iba mucho más allá de un simple incidente público. Habían sido testigos de un milagro, el milagro del quebrantamiento de un corazón endurecido, el milagro del perdón, el milagro de la intervención de Dios en el instante justo. El vigilante del supermercado, que se había mantenido observando desde el principio sin atreverse a intervenir, se acercó finalmente, conmovido hasta los huesos. Su voz era baja, pero llena de sinceridad. Señor, muchacho, esto que hoy sucedió aquí, lo van a recordar todos en este pueblo por el resto de sus vidas. No dejen que este milagro se pierda. Agárrense fuerte de esta oportunidad que les dio Dios. Padre e hijo, aún abrazados, asintieron sin soltar el lazo que por tanto tiempo les había faltado. El eco del relincho de destello parecía seguir vibrando en el aire, aunque el animal ya no estaba presente físicamente, como si su espíritu protector se quedara rondando para sellar aquella reconciliación. Y así, en medio de la emoción, la tarde comenzaba lentamente a ceder su lugar a la noche, pero en los corazones de todos una nueva luz había comenzado a brillar. La tarde finalmente comenzaba a rendirse ante la llegada pausada de la noche. El cielo del Valle de los Sauces estaba ahora pintado de tonos violetas, azules profundos y restos dorados que resistían a desaparecer. Un silencio especial seguía envolviendo el estacionamiento de la hacienda, como si el universo entero honrara la magnitud de lo que ahí acababa de ocurrir. Aunque Destello ya no estaba físicamente, su presencia seguía viva en el corazón de cada persona que había presenciado aquel acto de redención. Nadie quería moverse. Nadie quería romper esa sensación de haber sido tocados por algo mucho más grande que ellos mismos. Don Ricardo Villalobos, aún con los ojos hinchados y la voz quebrada, se incorporó lentamente, ayudado por su hijo Andrés. El padre parecía frágil, casi como un niño que recién aprende a caminar, pero dentro de su mirada brillaba algo nuevo: humildad. Respiró profundamente, aspirando el aire fresco de aquella noche naciente, como si cada bocanada fuese una oportunidad de limpieza interna. Sus ojos recorrieron a la multitud que los había observado desde el principio. Personas del pueblo, conocidos, desconocidos, viejos amigos, todos testigos silenciosos de su transformación. «Gracias», murmuró en voz baja, dirigiéndose no solo a ellos, sino también al cielo. «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo». Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos, pero ya no eran lágrimas de culpa, sino de gratitud. Andrés, de pie a su lado, le colocó la mano sobre el hombro. No necesitaban hablar mucho. El simple contacto decía todo. «Estamos juntos, vamos a salir adelante». Poco a poco, la gente comenzó a acercarse. Algunos los abrazaban, otros simplemente apretaban su mano en señal de apoyo. Nadie los juzgaba, nadie señalaba lo ocurrido. Solo compartían miradas de aliento, de consuelo, de fe renovada. Doña Lupita, con su rosario aún entre los dedos, fue la última en acercarse. Con su andar lento y sus ojos brillando de emoción, tomó las manos de don Ricardo entre las suyas. «Hijo, hoy no solo sanaste tú», le dijo con su voz suave y sabia,
Sanamos todos los que vimos cómo Dios obró a través de un animal que tenía más compasión que muchos hombres. Don Ricardo bajó la cabeza en señal de respeto, sin poder contener un nuevo sollozo. Nunca olvidaré este día, doña Lupita. Nunca. Ella sonrió con ternura, acariciando sus manos. Y no debes olvidarlo, Ricardo, porque este milagro no fue solo para ti, fue para todos nosotros. Ahora te toca demostrar que el cambio no termina aquí, sino que apenas comienza. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el aroma dulce de la tierra húmeda mezclada con los primeros perfumes nocturnos del campo. Las luces del estacionamiento comenzaron a encenderse, iluminando suavemente el rostro de todos. Andrés, mirando hacia el camino por donde se había ido Destello, susurró sin apartar la vista: «Nunca sabremos de dónde vino, ni si volveremos a verlo. Pero sé que Dios lo envió para salvarnos, papá». Don Ricardo, con la voz firme y el rostro aún humedecido, respondió: «Y gracias a él, hijo, hoy puedo decirte que quiero ser un mejor hombre. No sé si lo lograré de inmediato, pero lucharé cada día para que te sientas orgulloso de mí». Los dos se abrazaron una vez más, mientras las estrellas comenzaban tímidamente a asomarse en el cielo, como testigos silenciosos de ese nuevo comienzo. A lo lejos, en el borde del camino de tierra, donde el asfalto se perdía entre los campos abiertos, un último susurro pareció llegar con el viento, el eco lejano de un relincho, suave, sereno, como una despedida, como una bendición. Y así, mientras el pueblo comenzaba lentamente a dispersarse, cada persona regresaba a casa llevando consigo una historia que contar, una historia de redención, de perdón, de un milagro que había llegado a través de un caballo enviado por Dios. En el Valle de los Sauces, esa tarde no sería jamás una más, porque todos sabían, en lo profundo de su alma, que habían visto lo que muy pocos tienen el privilegio de presenciar, cuando el cielo baja a la tierra y usa a los más humildes para sanar los corazones rotos. Y si llegaste hasta aquí, de corazón te agradezco por acompañarme en esta historia tan poderosa. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces hemos dejado que el orgullo controle nuestras decisiones? ¿Cuántas oportunidades de sanar hemos dejado pasar por miedo a reconocer nuestros errores? Y si hoy fuera el día en que tú también puedas soltar ese peso y buscar la reconciliación con quienes amas. Recuerda, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para abrirle la puerta a Dios en tu vida. Porque así como vimos en esta historia, a veces los milagros llegan de la forma menos esperada. Solo hace falta tener el corazón abierto para recibirlos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar, a compartir en los comentarios qué fue lo que más te movió, qué enseñanza te llevas, o si has vivido algo parecido en tu vida. Me encantaría leerte y que juntos formemos una comunidad de personas que buscan ser mejores cada día. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que seguirán inspirando, tocando corazones y recordándonos que siempre existe esperanza. Nos vemos en el próximo video.